Capítulo 261. Lia reflexionó sobre los fragmentos del recuerdo. Estaba segura. El chico en ese recuerdo era Hisakan, aunque por supuesto que tenía un comportamiento muy diferente. Normalmente Hisakan siempre estaba relajado, una característica de alguien con poder. Nunca tenía prisa, ni se enfadaba o gritaba a menos que sucediera algo que estuviera relacionado con Lia. El chico estaba lleno de ferocidad y no le resultaba familiar. Incluso su complexión delgada, su apariencia delicada de niño contrastaba bastante con su cuerpo adulto que se asemejaba al de una bestia, pero había algo exactamente igual aunque todo fuera diferente. A pesar de la frialdad en sus ojos, el color dorado con un brillo misterioso seguía siendo el mismo. Se trataba de un par de ojos inolvidables. Si hubiera conocido a Hisakan en ese entonces, sin duda lo habría recordado. No obstante, estaba segura que se trataba de otro recuerdo perdido por culpa de algún hechizo. Entre los innumerables recuerdos que habían brotado en su mente, este recuerdo de su infancia la hacía sentir particularmente extraña. Mientras esperaba que su dolor de cabeza desapareciera, Lia acomodó su vestimenta desaliñada. No podía seguir perdiendo tiempo porque Hisakan la estaba esperando. Igualmente, no creía que pudiera llegar a ninguna conclusión solo pensando en ello. Se levantó considerando que ambos tendrían algo más de qué hablar, pero como sus piernas estaban débiles, volvió a caerse. Alguien sostuvo a Lia. Ella miró hacia atrás alegre pensando que se trataba de Hisakan e inmediatamente sacudió su brazo para intentar zafarse del agarre, pero el agarre de la otra persona se volvió más fuerte. Lo hizo con tanta fuerza que sentía bastante presión en la zona que sujetaba. Sus ojos azules la miraban fijamente y ella le pidió con calma al hombre que la soltara. Por favor, suélteme su majestad. Pero Blaine no la soltó, más bien, la sujetó con aún más fuerza. ¿A dónde vas? Tu cuerpo está débil. Obedece y regresa al palacio. Lia no respondió, solo se quedó mirándolo. Blaine sonrió retorcidamente. Parece que te vas a encontrar con el bárbaro. Si te dejo sola, abrirás las piernas. No entendía cómo podía expresarse de una forma tan grosera. Sus palabras punzantes eran como agujas afiladas y parecía frustrado por no poder lastimar físicamente a Lia. Blaine tiró con fuerza de su brazo. Lia apenas se detuvo frente a su pecho, sus caras estaban cerca y dijo amenazadoramente. No deberías desconocer cómo es tratada una novia impura. Su mirada barrió lentamente el cuerpo de Lia. Intenté evitar que fueras entregada a Byung-Yeong-baek a cambio de algunos beneficios, Blaine declaró con frialdad. Eres una perra que no sabe agradecer. Sus palabras equivalían a que una daga la atravesara. Lia se rió amargamente para sus adentros. Durante un tiempo pensó que Blaine le había enseñado cosas correctamente. Ella creía que si amaba a Blaine debía actuar como él quería, pero ahora sabía la verdad. Blaine la manipulaba y maltrataba a su antojo usando el amor como pretexto. Cuando tuvo relaciones con Hisakan estuvieron conectados, él nunca obligó a Lia a hacer algo que no le gustaba, le importaba que ella se sintiera bien, incluso se contuvo por su bienestar. No la maltrató por no poder hacer algo bien y tampoco tuvo relación con otra mujer delante de ella, diciendo que estaba en su lugar y nunca la culpó por nada. Su cuerpo se estremeció, su corazón latía incontrolablemente y un conflicto se produjo en su cabeza. La idea de que debía arrodillarse para pedirle perdón a Blaine intentaba apoderarse de su mente, pero Lia puso la mano sobre su vientre pero la quitó de inmediato al recordar la vida que ahí crecía. Apretó sus manos con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. Si ese es el caso, le replicó a Blaine, su majestad también actuó indecentemente. Todos los días tenía una mujer en su habitación, incluso en ocasiones tenía muchas mujeres al mismo tiempo solo para satisfacerse. Le parecía ridículo que la criticara cuando trataba a las mujeres como si fueran un objeto desechable. Lia habló severamente. Si no quieres una novia impura, rompe el compromiso de matrimonio. No queda nada de la pureza que su majestad desea. Capítulo 262. Al escuchar las palabras de Lia, Blaine estalló en risas. Jaja, maldita. Pero Lia no se inmutó ante su insulto. En su lugar, le hizo otra pregunta a Blaine. ¿Tenías algún sentimiento sincero por mí? Los ojos de Blaine vacilaron por primera vez y no pudo responder. Mantuvieron el contacto visual en el tenso silencio y Lia vio como una tormenta surgía en los ojos de Blaine. Un cúmulo de emociones lo invadió poco a poco. De repente Blaine sonrió y pronunció dulcemente unas palabras que no encajaban en absoluto con la situación. Me gustas, Lia, susurró acariciando con su mano el cabello de Lia. Desde la primera vez que nos conocimos hasta ahora. Parecía una dulce confesión, pero sus siguientes acciones no fueron nada dulces. Por lo que debiste ser obediente. Blaine la agarró por el cabello con violencia. La cabeza de Lia se inclinó hacia atrás. Es culpa tuya que las cosas se hayan complicado tanto. Sus emociones finalmente explotaron cuando llegaron a su punto máximo. Comenzó a rechinar los dientes con sus emociones negativas desbordadas. Ella se sintió aterrada. De repente fue arrojada al suelo y Blaine se subió a sus muslos. Se escuchó el sonido de su ropa siendo rasgada. Ella forcejeó con Blaine bajo la luz del sol intentando apartarlo. Suéltame, no me toques. Arañó los brazos de Blaine con sus uñas, pero viendo que no se detenía, lo abofeteó en la mejilla. Su cara quedó volteada hacia un lado. Blaine giró su cara hacia ella nuevamente, solo se quedó mirándola sin decir nada. Ella cubrió su sostén expuesto con la misma tela desgarrada y Blaine habló con ironía. No te hagas la difícil, ni siquiera eres pura. Blaine la estaba tratando como si fuera un objeto, no como la persona que amaba. ¿Acaso no fui un tonto al cuidarte? Nunca te has preocupado por mí. Cállate, Blaine gritó enfurecido, pero después cambió repentinamente la expresión en su rostro. Lia, dijo dulcemente con una sonrisa. Su comportamiento parecía más aterrador que el de un desquiciado. Tiró suavemente de la rígida muñeca de Lia. Tú me amas, Lia. Su voz sonó magnánima, sus dedos acariciaron la muñeca de Lia.
Solo estás un poco confundida por culpa de ese bárbaro. Lia se apretó el pecho con la mano que Blaine no estaba sujetando. Cada vez que Blaine le hablaba amablemente su corazón reaccionaba provocando que se angustiara. Pudo escuchar débilmente el sonido de las cadenas que había olvidado. Blaine susurró, dime que me amas, entonces seré amable contigo. Las cadenas entrelazaban sentimientos falsos. Sintiendo su corazón latiendo rápidamente de forma no deseada, Lia recordó sus ojos dorados y realmente se emocionó recordando al hombre que amaba. Ella abrió sus labios. El sonido de las cadenas se detuvo. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Lia soltó un profundo suspiro. Cuando escuchó algo rompiéndose en su mente, ella se armó de valor para decir, no te amo. No hubo vacilación en sus palabras. Por mucho que su corazón palpitara, por mucho que su mente gritara, Lia no se retractó y añadió con determinación, no te amaría aunque volviera a nacer. Blaine la miró conmocionado y dijo con una sonrisa en su rostro, no habría la necesidad de convertirte en una muñeca si obedecieras. Sus ojos estaban desprovistos de razón. Murmuró acariciando suavemente su mejilla, realmente eres una idiota. De repente ella sintió su cuerpo más ligero. Blaine flotó en el aire mientras se sacudía y salió volando hacia un lado hasta estrellarse. En ese momento apareció la persona que ella más anhelaba. Dime que me amas, Lia. Y Sakan sonrió con sus brillantes ojos dorados. Entonces te besaré. Capítulo 263. Su corazón latió aceleradamente. Esta vez no latía de esa manera por falsos sentimientos. Lia se acercó corriendo al hombre que amaba, y Sakan extendió su mano hacia Lia, pero ella no pudo tomar su mano con facilidad, no porque estuviera dudando, sino porque estaba demasiado nerviosa. Todo su cuerpo estaba entumecido. Y Sakan le dijo a Lia, rápido. Su palabra parecía como una orden, pero definitivamente más gentil. Lia agarró su mano como si estuviera hipnotizada, y Sakan jaló su cuerpo con fuerza hacia él y la sujetó por la cintura. Date prisa. Lia parpadeó lentamente, sus labios temblaron y le dio al impaciente hombre que parecía no poder esperar un segundo más la respuesta que deseaba. Te amo. La alegría llenó sus ojos dorados en el momento en que escuchó esas palabras. Una alegría tan deslumbrante como el sol. Inconscientemente ella extendió su mano para acariciar su rostro. Lia preguntó de repente, ¿te lo he dicho alguna vez? Ya debería haberle dicho te amo. Tal vez hasta un punto que fuera agotador. Probablemente en el pasado se lo había dicho decenas de veces al día. No. Pero la respuesta de Sakan fue completamente inesperada. Mordió su labio ligeramente. ¿Es la primera vez? ¿De verdad? Sí, nunca lo has hecho antes. Acercó nuevamente su boca a la de ella y Lia abrió sus labios para que entrara a su boca su lengua caliente. Ella sentía como si su cuerpo estuviera siendo quemado por el calor y se olvidó de todo mientras se aferraba a Sakan. Dilo otra vez. Sakan seguía besando apasionadamente a Lia. Otra vez, dilo otra vez. Lia le dijo que lo amaba nuevamente. Ella estaba dispuesta a decirle todo lo que quisiera, pero el deseo de Sakan no tenía fin. Cuanto más susurraba esas palabras, lo exigía con más anhelo. Ella tuvo que decir te amo cada vez que sus labios se separaban y los besos se repitieron innumerables veces al igual que las palabras te amo. Este dulce momento parecía una ilusión más que una realidad. Se sentía como si estuviera inmersa en un sueño. Pero unos gritos la despertaron del mismo. Lia. Blaine se puso en pie tambaleándose y gritó el nombre de Lia nuevamente. Lia, Lia. Fue espeluznante que gritara su nombre varias veces. El lastimado Blaine finalmente se detuvo tras captar la atención de Lia e Sakan giró la cabeza hacia Blaine después de que Lia lo hiciera. Los dos hombres se miraron fijamente y no desviaron su mirada a pesar de la tensión en el ambiente. Parecía que Blaine en su locura había olvidado sus temores y no mostraba ningún indicio de querer retroceder. Sakan colocó a Lia a sus espaldas y comenzó a caminar hacia Blaine. La mirada de Blaine se volvió más penetrante a medida que se acortaba la distancia entre ellos. ¿Acaso no puedo estar aquí? Sakan sonrió mientras miraba a Blaine que estaba en un estado lamentable. No me invitaste como un huésped. Fue Blaine quien lo había invitado para la boda, pero su orgullosa provocación lo estaba conduciendo hacia un final trágico. Incluso el hechizo que creían perfecto se estaba rompiendo, pero Blaine no quería admitir la evidente derrota y habló mirando a Sakan. Actúas como si hubieras estado 1000 años enamorado de ella cuando la conoces desde hace poco tiempo. Gritó con los ojos inyectados en sangre. Bastardo repugnante, a ti solo te gusta por su apariencia. No eres diferente a Byung Yeong-baek. Sakan preguntó después de haber estado escuchando atentamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Blaine respondió inmediatamente. He estado con ella toda la vida. Sakan se rió a carcajadas como si hubiera escuchado algo demasiado gracioso, pero luego de un rato se detuvo, su rostro se puso rígido y comenzó a emanar una energía espeluznante. Lia se puso nerviosa porque tenía la misma expresión de aquella ocasión. Recordó a Sakan caminando entre los cadáveres en el oscuro callejón. Si quisiera podría romperle el cuello a Blaine ahora mismo, pero Sakan no lo hizo. De repente volteó su mirada hacia Lia. Blaine frunció ligeramente el ceño porque le dio la impresión que sus ojos se dirigieron al vientre de Lia. Capítulo 264. Sakan abrazó a Lia con fuerza. Un brazo sujetaba su espalda mientras el otro brazo sujetaba su cadera. Susurró cariñosamente con sus labios cerca del oído de Lia. Lo mataré después. No es necesario hacerlo delante de ti. Blaine se puso aún más violento porque Sakan actuaba como si ni siquiera valiera la pena perder su tiempo con él y gritó enfurecido. ¿Crees que te dejaré en paz? Sakan miró a Blaine. Parece que estás ansioso por morir, pero no hay necesidad de ello. Su voz sonaba pesada. He pensado en un castigo apropiado para ti. Sakan anunció a Blaine. Espera a que llegue el momento final. Cerdina se dirigió inmediatamente al palacio de la princesa. Pensaba jalarle el cabello a la maldita perra. Quería educar a esa perra ahora mismo. No le importaba excederse en fuerza aunque la destruyera.
Ella se aseguraría de demostrarle a quien debía obedecer. Con eso esperaba conseguir que Lia no volviera a actuar con tanta arrogancia. Todavía no podía creer que ella se hubiera atrevido a desafiarla. Ferdinand caminaba rápidamente recordando el momento en que Lia le daba la botella de cristal, pero antes de que pudiera salir del palacio de la reina madre, tuvo que detenerse en medio de un pasillo. Reprimió su impulso de gritar. Ella se desplomó en el suelo sosteniéndose con sus brazos temblorosos. Comenzó a hacer arcadas al mismo tiempo que se rascaba el pecho desesperadamente con las uñas. Después de experimentar suficientes arcadas como para sentirse sofocada, finalmente vomitó sangre negra. El suelo blanco de mármol se manchó de sangre negra. Ferdinand murmuró mientras se limpiaba lentamente la sangre con el dorso de la mano. De ninguna manera, parte del hechizo se ha roto. Lia ha perdido el amor hacia Blaine. ¿Por qué se ha roto? ¿Cómo pudo hacerlo? Los hechizos para implantar sentimientos eran muy complicados. Para poder hacer que ella amara a Blaine, Ferdinand primero tuvo que alterar los recuerdos de Lia, por lo que modificó sus recuerdos para que estuvieran basados en su amor hacia Blaine. Ella tendría los mismos sentimientos que tenía por el bárbaro cuando mirara a Blaine, pero se estaba rompiendo. Aunque todavía sus recuerdos estaban controlados, existía una alta probabilidad de que se liberaran pronto porque estaban ligados a sus sentimientos. Debido a que últimamente había tenido dificultades para controlar su poder, no había podido prestarle la atención necesaria. Sin embargo, no se trataba de un hechizo que pudiera romperse fácilmente. En estos tiempos no existía ningún hechicero que pudiera superar a Ferdinand. Quizás antes algunos hechiceros bárbaros podían compararse con ella antes, pero ahora nadie debería poder rivalizar con ella. Entonces, ¿por qué se había roto el hechizo? Eso no podía ser posible. Ferdinand comenzó a dirigirse al palacio de la princesa en un estado de desconcierto, olvidando la ira que la invadía, pero en lugar de encontrarse con Lia, se encontró con alguien completamente inesperado. Blaine. Estaba solo en el jardín del palacio de la princesa. Ferdinand se sintió angustiada viendo el lamentable estado de Blaine. «Ellos te han hecho esto». Ella comenzó a sacudir por el hombro a Blaine, que parecía perdido en sus pensamientos. «Dime, Blaine, dime». Pero a pesar de sus frenéticos gritos, Blaine permaneció con la boca cerrada. Después de no haber reaccionado durante mucho tiempo, Blaine apartó la mano de Ferdinand de un golpe. Su mano se enrojeció por la fuerza de su golpe, pero Ferdinand ni siquiera comprobó el estado de su mano. Incapaz de pensar en sí misma, toda su atención estaba centrada en Blaine. «Por favor, dile a tu madre». Blaine finalmente abrió su boca tras su desesperada súplica. «No esperaré hasta la boda». Ferdinand contuvo la respiración ante sus palabras. Blaine dirigió su mirada hacia ella lentamente y pudo observar su reflejo en los ojos de Ferdinand. Su rostro estaba lleno de una codicia desmedida. Blaine se burló para sus adentros. Había despreciado a Ferdinand, se consideraba diferente, pero su parentesco sanguíneo no se podía negar. Era igual a ella. «Ya no necesito su corazón. Solo tendré su cuerpo», Blaine ordenó amenazadoramente. «Conviértela en una muñeca. Ahora mismo». Capítulo 265. Isakan se dirigió con Lia en sus brazos hacia el lugar donde los Kurkan estaban esperando. No hubo vacilación en sus pasos al salir del palacio real y no se dijeron ni una palabra. No había necesidad de decir nada. Lia se quedó tranquila en los brazos de Isakan. Como tenía su cabeza apoyada en su pecho, podía escuchar los fuertes latidos de su corazón y solo recobró la cordura cuando Isakan se detuvo frente a una edificación. Se trataba de una vieja posada familiar cerca del centro de la ciudad. Cuando entraron en la vieja posada, vio varios Kurkan que estaban esperando. Lia se encogió ante las decenas de pares de ojos. Su ropa estaba rasgada en el pecho y se sentía nerviosa a pesar de que Isakan lo cubrió con una túnica. Aunque no había necesidad de ello, con un gesto de la mano de Isakan todos los Kurkan bajaron la cabeza a pesar de que seguramente tenían mucha curiosidad. Ellos permanecieron en silencio mirando hacia abajo. Isakan subió las escaleras, se dirigió a la habitación al final del pasillo que le resultaba familiar y la ayudó a cambiarse de ropa. Primero se puso un camisón cómodo al estilo Kurkan que no le apretaba el estómago. «Todavía no he recuperado los recuerdos». «Lo sé», tomó la mano de Lia y susurró mientras acariciaba su mano. «Hiciste algo que todos creían que sería imposible». Besó el dorso de la mano de Lia. «Estoy orgulloso de ti». Lia agachó la cabeza, pero sus orejas que se asomaban entre su cabello plateado destacaban por lo rojas que se pusieron. No estaba acostumbrada a escuchar cumplidos. Isakan acarició el dorso de su mano sin motivo aparente. Sonrió mientras frotaba el hueso que sobresalía de su muñeca. Sin duda se sentía libre aunque todavía no hubiera recuperado sus recuerdos. Esta vez Lia no sintió nada cuando dejó atrás a Blaine. Su corazón permaneció tan frío como una bola de nieve, incluso llegó a sentir odio hacia él. Todavía no se había liberado por completo del hechizo, pero la llenaba de alegría el hecho de que hubiera recuperado sus sentimientos. Lia recordó la puerta de hierro que vio en su sueño. Gracias a la ayuda del pequeño lobo, la cadena que la enrollaba había desaparecido y seguramente solo quedaba la cerradura. La idea de encontrar la llave para abrir la puerta de hierro le parecía casi imposible, pero ahora no daba miedo. De esa manera recuperaría todos sus recuerdos. Lia pasó la noche en la posada. Ella ni siquiera sabía cuándo se quedó dormida. Quizás después de que la tensión se disipara, se relajó hasta el punto de quedarse dormida. Se despertó al día siguiente cuando el sol estaba saliendo. Isakan fue lo primero que vio. El hecho de que encontrarse con Isakan apenas abrió los ojos fue vergonzoso pero satisfactorio. Lia se bañó junto a Isakan para luego desayunar y finalmente conversaron sobre los asuntos que no pudieron el día de ayer. Parte del hechizo se había roto, pero aún quedaban demasiados asuntos sin resolver para contentarse. Isakan sostuvo las manos de Lia. «No te dejaré sola». Teniendo en cuenta el temperamento de Blaine podría hacer cualquier cosa. Además, como ella le dijo que no lo amaba, seguramente no dudaría en el futuro. Ella recordó a las personas del Palacio Real que actuaban como muñecos y tuvo una premonición de que podría convertirse en uno.
Blaine sería capaz de hacerlo para tenerla en sus manos. Lia preguntó después de haber guardado silencio durante un momento. ¿De qué es la poción que me dio la gitana el otro día? Sirve para cambiar el color del cabello. Y Sakan añadió que se trataba de una poción simple que incluso Morga podía crearlas. Lia tampoco esperaba que la vieja gitana tuviera grandes habilidades. Si ese hubiera sido el caso, no le habría pedido ayuda desde el principio, pero tal vez la gitana le había dado la poción como una pista de algo. Cuando Lia llegó a esa conclusión, sus ideas comenzaron a expandirse. El objetivo de Lia consistía en lograr que las personas del Palacio Real volvieran a la normalidad haciendo que se sintieran alienados. En este caso, ¿por qué la vieja gitana le daría una poción que cambiaba el color del cabello? Y Sakan abrió la boca mientras Lia estaba especulando. Creo que sé lo que significa. Extendió su mano para agarrar un mechón del cabello de Lia y continuó hablando viendo el cabello plateado en la palma de su mano. Blaine, ese nombre encaja mejor con el cabello rubio. En el momento en que escuchó las palabras de Isakan, comprendió inmediatamente el significado oculto. Fue como si alguien la hubiera golpeado con fuerza en la nuca. Lia se tapó la boca con la mano y le vinieron a la mente muchas cosas. Aparte del cabello plateado, Blaine no tenía ningún rasgo parecido a Lia o al anterior rey que supuestamente era su padre, solo se parecía a Cerdina. Capítulo 266. Blaine no pertenecía a la familia real de Estia. Cerdina no solo había ocultado que era gitana, sino que crió el hijo que ella concibió con otro hombre como si fuera de la familia real, y como si eso no fuera suficiente, deseaba que Blaine ascendiera al trono. El inexpresivo rostro de Lia se fue volviendo rígido gradualmente. Ella se mordió el labio inferior con fuerza y un nuevo plan surgió de la ira que sentía. Se puede fingir que un hechizo sea liberado aunque sea mentira. Es posible. Entonces, también se puede fingir que se está bajo un hechizo. Lia le explicó a Isakan lo que estaba pensando. Si se hacía correctamente, se podría sacudir el hechizo bajo el que estaban las personas del Palacio Real, proporcionando una fuerte sensación de alienación. Isakan estuvo de acuerdo con el método de Lia, sin embargo, decidió consultar primero con Morga si eso sería posible. Lia quedó exhausta después de estar hablando emocionada. Mientras recuperaba el aliento, ella sacó a relucir una pregunta de otro asunto que tenía curiosidad. Yo, escapé contigo. Creía que al escuchar sobre esta historia inmediatamente obtendría información sobre lo ocurrido en el pasado. Pero la reacción de Isakan fue diferente a lo que esperaba. La miraba de una forma misteriosa. Nunca escapamos, declaró cruzándose de brazos. Yo te rapté. Lia hizo una pregunta desconcertada. ¿Me has raptado? Isakan sonrió con picardía, tenía una mirada traviesa. Te rapté a la fuerza porque no querías. No bromees. Es la verdad. Cuanto más sabía del pasado, más confuso le parecía. Ni siquiera sabía cómo fue su relación con este hombre. Lia sacudió su cabeza e hizo otra pregunta. Me refería a cuando éramos jóvenes. Sus palabras penetraron profundamente en Isakan. Claramente las pupilas de sus ojos dorados se fueron reduciendo poco a poco. Lia abrió la boca con un poco de miedo ante la contracción de sus pupilas. Recordé ese momento, aunque solo un poco. Isakan no dijo nada, esperaba que Lia siguiera hablando. Ella continuó hablando intentando hacerlo con el mayor detalle posible. Ambos corríamos por un estrecho pasillo. Te veías joven. Lia añadió que a él le costaba correr porque su cuerpo estaba bastante maltratado y su relato terminó rápidamente porque el recuerdo que le vino a la mente fue corto. Isakan abrió lentamente la boca. Creía que lo habías olvidado. La voz de Isakan vaciló ligeramente. Lo has recordado también por el hechizo. Se detuvo después de decir eso. Parecía que había algo que Lia no sabía. Ella pasó su mano por la frente de Isakan e hizo deliberadamente una pregunta casual para aliviar su estado de ánimo. Por cierto, eres más joven que yo. Isakan respondió con una sonrisa. Los Kurkan parecemos más jóvenes antes de que se celebre la ceremonia de la mayoría de edad. Además, en ese momento no solo estaba siendo maltratado, apenas estaba comiendo. Lia se quedó atónita, solo intentaba bromear, así que no esperaba esa respuesta. Inconscientemente las comisuras de su boca bajaron. Creía que Isakan siempre había estado en la cima desde su nacimiento, pero sorprendentemente fue maltratado. ¿Cómo? Murmuró en voz baja. Isakan sonrió despreocupadamente. Habían muchas personas malas, pero Lia no podía sonreír. Observando que su rostro se volvía cada vez más triste, Isakan dijo con el ceño fruncido. Patético, no, a mí también me duele cuando pienso en el pasado. Isakan añadió mirando a Lia que estaba al borde de las lágrimas. Bésame, eso te hará sentir mejor. Lia acercó rápidamente sus labios e Isakan la rodeó rápidamente por la cintura y la colocó en su regazo. Ella pensaba darle un simple beso, pero de alguna manera el ambiente se volvió cada vez más caluroso. Isakan la acariciaba mientras introducía la lengua en su boca. Debido al fino camisón ella podía sentir la calidez de sus manos e intentó apartarlo cuando tardíamente se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Se estaba aprovechando de su corazón porque estaba preocupada, así que preguntó con cautela aún apartando al hombre que se aferraba a ella. ¿Qué pasó con quienes te hicieron daño? Quería saber si Isakan había tomado represalias en caso de que no lo hubiera hecho. Ella quería hacer algo al respecto, pero la respuesta de Isakan fue contundente. Todo está bien, le respondió tranquilamente a Lia. Los he matado a todos. Capítulo 267. Lia estaba demasiado sorprendida para hablar, así que Isakan añadió más detalles. Por supuesto, no solo los maté. Es muy fácil arrancarles la cabeza y eso es algo que puedo hacer en cualquier momento, así que no es divertido. Lia acababa de descubrir que Isakan arranca las cabezas del cuello cuando mata a la gente. Como se quedó en silencio, él siguió hablando. Es lo mismo con ese tipo. No lo mataré fácilmente. Había una intención peligrosa en su tranquila voz. Hay que hundirlo hasta el fondo, devolverle todo lo que ha hecho.
Ambos tenían ideas completamente diferentes. Lia consideraba la muerte un evento trágico, que servía como el final de una venganza, pero para Hisakan la muerte no representaba algo malo, más bien lo consideraba como algo que daba descanso. Ella ni siquiera podía imaginar qué venganza quería. Hisakan sonrió viendo a Lia muy pensativa. Te he dicho cosas muy severas. Puso su gran mano sobre la cabeza de Lia y la acarició suavemente. Descansa un rato, pero el sol estaba saliendo y tampoco estaba cansada porque acababa de despertarse. Lia miró a Hisakan con ojos suplicantes. Hisakan levantó las cejas, obviamente su gesto significaba que no entendía qué quería. Ahora que ella lo pensaba, últimamente sus días habían sido caóticos. Quería pasar un rato de tranquilidad con él, ni siquiera necesitaba que conversaran, simplemente con caminar tomados de la mano sería suficiente para hacerla feliz. Lia se preguntó durante un rato cómo podía hacer para que pareciera natural y después de reflexionar sobre una excusa adecuada, mencionó una sugerencia bastante sensata. ¿Te gustaría ir al mercado? La espontánea propuesta le pareció interesante a Hisakan. Seguramente había estado muy ocupado como para pasear por las calles de Estia. Lia estaba bastante contenta porque lograría su objetivo, pero Hisakan se rió de repente. Lia se quedó perpleja sin saber el motivo de su reacción. Hisakan habló cuando finalmente pudo contener su risa. Tengo que comprar brochetas de albóndigas, aunque no sé si habrá porque no es de noche. Brochetas. Lia no entendía por qué de repente hablaba de brochetas, pero de todos modos no le importaba porque podría salir con Hisakan. Ella se puso una túnica con capucha encima del camisón y después de que Hisakan comprobara que el cabello plateado no fuera visible, levantó a Lia en sus brazos. Puedo caminar. Lo sé, es solo para bajar las escaleras. Cuando bajaron las escaleras encontraron vacío el primer piso que anoche había estado lleno de kurkans. Lia salió con Hisakan mientras miraba las mesas vacías. Hisakan compró algunas brochetas de albóndigas en el mercado como había dicho. Las brochetas de albóndigas de cerdo se veían crujientes por fuera. El aroma del aceite hizo que se le hiciera agua a la boca y tan pronto como pensó que estaría delicioso, Lia se dio cuenta de que ya se lo había comido todo. Fue impactante e Hisakan comenzó a reírse de nuevo viendo a Lia desconcertada con solo un pincho de madera vacío en la mano. Se rió tanto que parecía que estaba viendo una famosa obra de teatro de comedia, luego tomó la mano de Lia. Con esto terminamos el recorrido por el mercado. He encontrado un buen lugar, ¿quieres conocerlo? Estoy seguro de que también te gustará. Lia asintió con la cabeza y siguió a Hisakan con el pincho de madera vacío en la mano. Cuando estaba concentrada mirando el pincho de madera sin creer que se lo hubiera comido en un instante, Hisakan tiró suavemente de ella. Lia, que estaba mirando hacia adelante apoyada en un costado de Hisakan, vio a un hombre musculoso que estaba sentado sobre su trasero en el suelo. El hombre gritó, «¡Bastardo!». El hombre musculoso estuvo a punto de chocar con Lia, pero Hisakan lo evitó apartándolo con una patada. Otros tipos se aglomeraron alrededor del hombre musculoso que se puso furioso y Lia se dio cuenta en ese momento de lo que estaba pasando. El hombre musculoso había intentado chocar con ella deliberadamente, se trataba de una táctica común para hurtar dinero en medio de un alboroto. Por supuesto, no tenía miedo porque estaba con Hisakan, más bien le preocupaba que Hisakan les arrancara la cabeza, pero el incidente se resolvió fácilmente al contrario de la angustia de Lia. Hisakan echó ligeramente la capucha de su túnica hacia atrás y en el momento en que el hombre musculoso vio sus ojos dorados se asustó. Bárbaro, Hisakan ni siquiera respondió, se limitó a mirarlo fijamente. El hombre musculoso se disculpó con una expresión de nerviosismo. Oh, lo siento, capítulo 268. Luego huyó con la cola entre las patas. Todo fue tan rápido que cuando Lia parpadeó un par de veces, toda la calle se volvió tranquila e Hisakan caminó de nuevo como si nada hubiera pasado. Ella, que lo siguió, preguntó, ¿por qué le has dado una patada? Dadas las circunstancias, Hisakan simplemente pudo haberlo evitado. Ella le preguntó por qué le había parecido un poco agresivo. Hisakan habló con seriedad. Según el proverbio de un país, si alguien choca con otra persona están destinados a relacionarse. Dijo tirando de Lia nuevamente hacia su costado. No creo que quieras entablar una relación con alguien que no sea yo. Lia quiso reírse pero apretó los labios, sabía que no estaba bromeando. Por suerte no sucedió ninguna otra eventualidad después de eso, así que pudieron salir del mercado caminando tranquilamente. Hisakan llevó a Lia a un bosque cercano a la capital. El bosque pertenecía a la familia real, pero los humanos no solían visitarlo porque muchos animales salvajes habitaban el lugar. Se adentró en el bosque levantando a Lia en sus brazos. Estaba oscuro a pesar de que el sol había salido debido a la poca luz solar que se filtraba entre las hojas. Los pasos de Hisakan no vacilaron aunque no podían verse con claridad los alrededores. Veía lo que ella no podía, escuchaba lo que ella no podía. Cada vez que sucedían cosas como estas le parecía que Hisakan no era humano. A ella le preocupaba un poco que se encontraran con un animal salvaje, pero no ocurrió nada parecido. El bosque estaba tranquilo como si los animales salvajes hubieran huido ante la presencia de Hisakan. Él dijo de repente mientras caminaba llevando a Lia en brazos. Originalmente, quería visitar los nardos del Palacio Real, pero todo se ha marchitado en ese lugar. En ese momento se reveló un espacio iluminado delante de ellos, ahora se podía vislumbrar el cielo porque no estaba cubierto por los árboles. Había un lago cristalino en el cual se podía mirar el fondo y cada vez que el viento soplaba caían hojas de las ramas de los árboles sobre la superficie del agua y la luz del sol se reflejaba sobre las hojas. Hisakan bajó a Lia al suelo y después de quitarse la sofocante túnica, Lia caminó entre la vegetación hacia el lago. Una brisa fresca agitó su cabello mientras miraba el agua clara. El lago se veía hermoso debido a que no había sido contaminado por los humanos y a diferencia del lúgubre Palacio Real, este lugar estaba lleno de vitalidad e incluso Lia se sintió revitalizada.
Mientras miraba el lago como si estuviera absorta, podía percibir el aroma fresco del bosque. Tardíamente se dio la vuelta para mirar a Hisakan. Él seguía de pie bajo la sombra de un árbol, estaba observándola sin hacer ningún movimiento como si no hubiera querido interrumpir su momento de contemplación. Lia quiso llamarlo pero dudaba. Hisakan abrió la boca primero. Deslumbrante, su voz sonó un poco apasionada y Lia se tocó torpemente el cabello. Su cabello de color plateado parecía brillar bajo la luz del sol. Hisakan se acercó a Lia después de ponerle la túnica que llevaba puesta al suelo. ¿Y si el sol te derrite? No soy un copo de nieve. Su respuesta hizo que Hisakan se riera en silencio. Ambos estaban frente a frente y ella podía percibir el fresco pero dulce olor a hierba proveniente de Hisakan. De repente se sintió muy tímida. Lia miró a su alrededor para evitar hacer contacto visual y pasó su mirada por la superficie del lago y las pequeñas flores blancas silvestres entre la hierba verde hasta que el dorso de una mano apareció cubriendo su mirada. Lia se quedó mirando el dorso de su mano donde sobresalían gruesas venas y levantó su mirada cuando escuchó su voz. Incluso cuando nos conocimos por primera vez, Hisakan acarició suavemente la mejilla de Lia. También estabas deslumbrante. Sus ojos dorados brillaban reflejando la luz del sol y los labios de Lia se separaron ligeramente mientras ella pensaba que era Hisakan quien deslumbraba. Creía que no me importaban esos recuerdos pero me equivoqué. Sus dedos tocaron sus labios. Pensaba que bastaba con que te gustara pero cada vez soy más codicioso. Hisakan exhaló lentamente y habló como si confesara un pecado. Quiero que te acuerdes de mí, Lia. Capítulo 269. Después de decir esas palabras, Hisakan inmediatamente puso una mirada de arrepentimiento y pasó cariñosamente su mano por la cara de ella. Lo siento, resultaba obvio porque Hisakan ocultaba esto en su corazón, no lo decía porque temía que Lia se sintiera presionada. La razón por la que se atrevió a decírselo fue porque ella había recuperado sus sentimientos, él no hubiera expresado nada si Lia no lo hubiera hecho. El viento sopló prolongadamente provocando que su camisón se sacudiera y su cabello plateado ondeara en el aire. Hisakan susurró con una voz parecía quebrarse un poco. Dime que me amas. A Lia le dolió el corazón, todavía le resultaba un poco difícil expresar sus verdaderos sentimientos pero no podía evitarlo hasta que se liberara completamente del hechizo, así que abrazó a Hisakan e hizo todo lo posible para confesarle su amor con toda sinceridad. Te amo, y levantó sus talones tanto como pudo porque quería consolarlo de alguna manera. Hisakan esbozó una sonrisa cuando ella besó torpemente su mejilla, Lia también sonrió viendo que las comisuras de su boca se levantaron e Hisakan besó suavemente la frente de ella. Como ella sintió cosquillas se frotó la frente con la mano y en ese momento él la besó en el dorso. Las zonas donde tocaban sus labios le daba cosquillas e Hisakan agarró su mano mientras decía con una leve sonrisa. Realmente, soy débil contigo, ella era la única que podía derrotarlo. Hisakan abrazó a Lia y ella lo rodeó con sus brazos. Cada vez que Hisakan mencionara recuerdos del pasado ella deseaba poder recordarlos con alegría, quería decir qué tiempos aquellos. Eso es lo que haría si recuperara la memoria. Ella habló después de haber estado abrazados durante un tiempo. Gracias por venir a buscarme. Hisakan frunció el ceño inconscientemente porque le pareció absurdo. Por supuesto, te habría buscado sin importar dónde estuvieras. Pero... tú hiciste lo mismo, dijo tocando la punta de su barbilla. Fuiste a salvarme. Ella pudo entenderlo a pesar de que no podía imaginarse a Hisakan siendo capturado. Te llevaré de regreso por cualquier medio. Lia apretó sus puños torpemente al escuchar su declaración e Hisakan se rió viendo su reacción, pero de repente frunció el ceño, acercó sus labios al oído de Lia y murmuró mirando alrededor del bosque como si estuviera diciéndole algo muy importante en secreto, susurró, observa. Pronto todos se caerán al suelo. Ella se preguntó qué estaba queriendo decir con esas palabras, pero no tardó en entenderlo. Descubrió a los Kurkan que estaban en el bosque, se arrastraban hacia el borde de las ramas donde estaban escondidos, se sentían frustrados porque no podían escucharlo debido a que Hisakan habló en voz baja. Los Kurkan que se movían furtivamente hicieron contacto visual con Lia. Hubo un momento de silencio y se quedaron paralizados con su cuerpo en una mala posición, pronto todos cayeron al suelo. ARGH, se escucharon golpes por todas partes. Entre las docenas de Kurkan, Lia conocía algunas caras. Apenas Avan se levantó se apresuró a excusarse. Lo siento, pero quiero aclarar que no estaba escuchando a escondidas. Hisakan hizo una breve pregunta. ¿Entonces qué? Eso es, Mura intervino para ayudar a Avan que no sabía qué decir. Hemos venido porque estábamos preocupados. Temíamos que le hicieras algo a Lia. Incluso rompiste la cama la otra vez. Entonces los otros Kurkan comenzaron a hablar para apoyar su argumento. Exactamente, teníamos que evitar que sucediera algo grave. No importa lo fuerte que sean los bebés Kurkan, Lia sigue siendo frágil. Correcto, por supuesto, Hisakan ni siquiera levantó una ceja, pero Lia estaba avergonzada, no podía creer que la cama se hubiera roto. Le había parecido que la cama de la mansión del conde Wedleton crujía demasiado, pero no esperaba que estuviera rota, tal vez la repararon en secreto mientras Lia dormía. Capítulo 270. Le resultaba sorprendente que estuviera tan absorta en que no se diera cuenta que la cama se rompió, consideró seriamente que había perdido el control de sí misma en ese momento y cuando Hisakan hizo un gesto para que se detuviera el clamor, Mura hizo una propuesta palmeando las grandes bolsas que Genin y Avan llevaban a sus espaldas. Hace buen tiempo, ¿qué te parece si hacemos un picnic? El hecho de que hubieran traído esas bolsas demostraba que decidieron venir de antemano y Mura atacó la debilidad de Hisakan añadiendo que estaban llenas de la comida favorita de Lia. Hisakan miró a Lia, entonces los otros Kurkan miraron a Lia. No la miren. Los Kurkan desviaron su mirada rápidamente obedeciendo sus órdenes e Hisakan pidió su opinión después de que todos desviaran su mirada para que no se sintiera agobiada.
¿Te parece bien? Ella podía sentir que los Kurkan la miraban disimuladamente aunque estaban fingiendo que no lo hacían y sonrió ligeramente en el momento en que pensó que habían venido porque querían compartir con ella. Los Kurkan tenían cuerpos más formidables que Lia, incluso había sido testigo de cómo podían matar sin necesidad de usar armas en el callejón. Pero por alguna razón le parecían más adorables que terroríficos, tal vez se debía inconscientemente a los recuerdos del pasado. Fue como si un conejo pensara que un animal feroz fuera adorable aunque pareciera contradictorio. Lia quería acercarse a ellos por lo que habló con cautela. Me parece bien si tú estás de acuerdo. Los Kurkan vitorearon al mismo tiempo apenas Lia terminó de decir esas palabras, su alegría se basaba en la firme creencia de que Hisakan no podía negarse ahora que Lia había aceptado. Los Kurkan prepararon rápidamente el picnic, Lia y Hisakan se sentaron en sus respectivos lugares cerca de la orilla del lago, el resto del grupo se sentó despreocupadamente a su alrededor en la hierba. Mientras Aban y Genin sacaban las botellas de vino de las bolsas para los Kurkan, Mura colocaba una variedad de comida delante de Lia. Hisakan sentó a Lia en su regazo y comenzó a darle de comer lentamente la comida que Mura había traído. Los Kurkan sentados a su alrededor se veían emocionados mientras estaban comiendo y Lia también se sintió emocionada en medio de las charlas animadas. Ella se comió un tipo de bocadillo que Hisakan estaba comiendo y sus ojos se agrandaron por la impresión, era tan dulce que se le erizaron los vellos de la piel pero cuando Hisakan los comía ni siquiera cambiaba su expresión. Cuando ella soltó el bocadillo mordido en un plato, Hisakan lo agarró para comérselo. ¿Por qué? ¿No te gusta? Es demasiado dulce, Lia preguntó mientras lo veía tragando sin vacilar. ¿No te parece dulce? Lo es. Parecía que a Hisakan le gustaba mucho lo dulce, Lia lo comprobó viendo que incluso bebía vino con miel. De repente se escuchó un grito de Mura que estaba borracha. Bastardo descarado. Mura agarró a Aban por el cuello tirándolo al suelo. Pronto los dos comenzaron a rodar por el suelo. Aban, que había hecho una broma pesada porque estaba borracho, le gritó a Mura que lo disculpara. Lia parpadeó sorprendida. Genin, que le había traído otra botella de vino a Hisakan, le explicó brevemente. Ellos son pareja, no te preocupes por eso. Lia asintió con la cabeza, luego ella dirigió su mirada hacia Hisakan que estaba sacando el corcho de la botella de vino con la mano. Hisakan, le susurró, nosotros también somos pareja, ¿verdad? Hisakan no respondió inmediatamente, dejó la botella de vino que estaba sosteniendo, luego dirigió su mirada hacia Lia, la miró con lujuria como si quisiera comérsela como se había comido el bocadillo. Instintivamente se movió un poco hacia atrás, sin embargo, no tuvo ningún sentido que intentara retirarse. Hisakan acercó su cabeza y la miró sin pestañear, luego de mirarla durante un rato observó su alrededor. Todos estaban absortos mirando la pelea entre Aban y Mura, Genin también se acercó fingiendo querer detenerlos. Hisakan se aseguró de que nadie estuviera mirándolos antes de besar a Lia, frotó sus labios mientras introducía su lengua que tenía un sabor dulce. Lia cerró los ojos conteniendo las ganas de gemir. El dulce beso terminó rápidamente pero la cara de Leia estaba toda roja, cualquiera que la mirara creería que ella había hecho algo malo, los ojos de Hisakan se entrecerraron viendo la cara enrojecida de Lia. Sonriendo le preguntó con picardía, ¿todavía no lo sabes?